Bueno, bienvenidos a una clase más de Facebook Ads. Hoy vamos a hablar de estructura de campañas, ¿vale? Sobre todo de cómo plantear la estructura de campañas y después también hablaremos de cómo testear las campañas. ¿Vale? Claro, cuando tú tienes una estructura de campañas, puedes tener conjuntos de anuncios y anuncios, pero puedes tener un conjunto, dos conjuntos, tres conjuntos, cinco conjuntos de anuncios. Yo he visto estructuras de campañas que en función del presupuesto les ponen... Cuando tienes poco presupuesto, la estructura es bastante sencilla. Tienes poco presupuesto, pocos conjuntos de anuncios y pocos anuncios. Pero cuando tienes más presupuesto, la estructura de campaña tampoco yo, y nunca lo he ido haciendo, recomiendo hacer muchos conjuntos de anuncios ni muchos anuncios. Para mí una estructura de campaña, tanto con poco presupuesto como con mucho presupuesto, es una como la que vemos, ¿eh? Con un par de conjuntos de anuncios, dos o tres, y tres anuncios por conjunto de anuncios. Cada vez es más óptimo tener estructuras de campañas más sencillas y funciona mucho mejor, sobre todo para sacarlas de la fase de aprendizaje, ¿vale? Porque cuanto menos conjuntos de anuncios tienes y menos anuncios tienes, o sea, el presupuesto, ¿vale? Lo puedes aumentar más en cada uno. Con el presupuesto que tienes, si tienes el doble, cinco conjuntos de anuncios, tienes que dividir el presupuesto entre cinco, y si tienes dos, divides el presupuesto entre dos. ¿Eh? Y con más presupuesto, más rápido es salir de la fase de aprendizaje. Con lo cual, yo recomiendo siempre tener una estructura de campaña lo más parecido a esto. Dos, tres conjuntos de anuncios, como mucho, ¿vale? Y óptimo, pues tres anuncios por cada conjunto de anuncio. ¿Vale? Tú puedes ir probando, pero que tener aquí funcionando esto, ¿vale? No más, no más. La verdad es que es lo más importante porque si no, para salir de la fase de aprendizaje, cuando tengas muchos conjuntos de anuncios que estés probando y con muchas segmentaciones y muchos anuncios, todos necesitarán, claro, todos necesitan un mínimo de 50 conversiones, ¿sabes? Para salir de la fase de aprendizaje. A veces Facebook te saca de la fase de aprendizaje antes de las 50 conversiones, pero muy pocas veces. ¿Vale? En general necesitas 50 conversiones. 50 conversiones ya sabemos lo que cuesta. En función del presupuesto que tengas, te puede costar mucho. ¿Vale? Y para facilitar la salida de la fase de aprendizaje es importante tener bien configurado la API, el Pixel, la API, para que no se te escapen conversiones, porque muchas veces no sales de la fase de aprendizaje simplemente porque Facebook no recibe las conversiones o tantas como debe recibir y no hay manera que salgas de la fase de aprendizaje. Con lo cual es importante para eso no tener muchos conjuntos de anuncios para no desviar, no diluir el presupuesto entre todos los conjuntos de anuncios, configurar bien la API, dejarlo para que reciba perfectamente todos los eventos de conversión. Y importantísimo, paciencia cuando estamos en la fase de aprendizaje y no tocar. Saber no tocar. ¿Vale? Cuando me refiero a no tocar, no es tanto a no tocar, a subir o bajar un poquito el presupuesto, que hasta ahí bien. Me refiero a no tocar, no cambiar segmentaciones, no añadir o quitar anuncios, no, o sea, dejar lo que has puesto y dejarlo unos cuantos días, porque si no, no sales ni para atrás en la sala de aprendizaje, ¿vale? O sea que es súper importante mantener lo que has puesto y dejar con el presupuesto adecuado, no poner muy poco presupuesto, porque si no, no consigues las 50 conversiones y de esa manera, con esa estructura óptima, conseguirás salir de la fase de aprendizaje de manera más rápida, ¿vale? Eh, una de las cosas que también cuando montamos campañas es cuántas campañas creamos para un embudo de ventas, ¿vale? Porque podemos crear tantas como queramos con el presupuesto que tengamos. Yo también recomiendo y siempre, bueno, yo soy muy simplista, pero sigo trabajando así y las campañas que creo es una de tráfico frío y una campaña de retargeting. Ya está. O sea, con esto, con más o con menos presupuesto, pero las campañas que necesitamos es tráfico frío y retargeting. Son las bases. Ya está.
No necesitamos ir montando un montón de campañas, un par de campañas, y con estas dos podemos hacer presupuestos, tanto presupuestos bajos de 10 20 euros al día, como presupuestos de 100 200 300 euros al día perfectamente con estas dos campañas y mantenerlas optimizadas día a día. ¿Vale? ¿Y cuántos anuncios creo en cada conjunto de anuncios? ¿Vale? O sea, ¿cuántos conjuntos de anuncios creo en cada campaña? Ya te digo, por campaña, dos o tres conjuntos de anuncios. No más, o sea, dos o tres. Vale, o cada conjunto de anuncios será para validar una segmentación ¿vale? O un ángulo, lo que sea, pero no más, dos o tres. Y con esos dos o tres tenemos suficiente para testear, para ir probando, ir optimizando. No necesitamos tener 50.000, porque con 50.000, con 10 conjuntos de anuncios, estamos en lo mismo. Tenemos el presupuesto repartido, demasiado repartido y el testeo es una verdadera mierda. Testear cinco conjuntos de anuncios por campaña es muy complicado gestionarlo y gestionarlo bien. Mucho. Con lo cual, recomiendo dos o tres conjuntos de anuncios por campaña y con esto yo siempre trabajo con esto, ¿vale? Y los anuncios, de dos a cinco anuncios por conjunto de anuncios. O sea, menos de dos no. Normalmente yo suelo trabajar con tres anuncios. A veces llego hasta cinco y tal, pero más de eso ya no pongo, los voy quitando. No tengo más, porque ya a partir de cinco ya no ganas efectividad. Ya Facebook ya empieza, más de cinco ya empieza a pasar del resto de los anuncios. ¿Vale? Verás que, pues ahora, no sé si os habrá pasado, pero a mí sí que me pasa que cuando tenemos muchos anuncios pues hay unos cuantos que no hacen nada, que están ahí y no hacen nada, porque el presupuesto se lo llevan uno, dos, tres, como mucho, más de cuando a cinco ya no llego. Ya te digo, el presupuesto de los anuncios se suelen llevar dos o tres anuncios. De cada conjunto de anuncios, Facebook le pasa el presupuesto entre dos a tres y poquito más. El resto casi no se llevan dinero y entonces no sirven de mucho. No sirven de mucho ni para optimizar ni para validar nada. ¿Vale? Y con eso, ¿vale? Ahí pues hablamos cómo hacer el testing para salir de la fase de aprendizaje y para ir optimizando las campañas, ¿vale? Sabemos que las campañas están funcionando y siempre vamos haciendo testing. ¿Cómo hacemos el testing? Aquí os doy unas pequeñas recomendaciones de cómo ir haciendo el testing para tenerlo claro. Lo primero que te preguntas, ¿qué es lo primero que testeamos? ¿Vale? En líneas generales, normalmente testeamos anuncios o la segmentación. Antes era muy importante la segmentación y cada vez está siendo mucho más importante los anuncios y menos importante la segmentación en todos los resultados de Facebook en general. ¿Vale? Con lo cual, siempre testeo primero los anuncios y después de ir testeando los anuncios, que mejor optimizar los anuncios, después me voy a la segmentación, porque la segmentación sigue teniendo cada vez menos importancia en los resultados. Yo cada vez me preocupa mucho menos la segmentación y me preocupa mucho más los anuncios. O sea, está mucho más a Facebook le importa muchísimo más y hay mucho más cambios cuando haces cambios en los anuncios que en la segmentación. De hecho, a la segmentación cada vez yo voy segmentando incluso menos. Por eso digo, primero optimizo anuncios. Si ya tengo anuncios optimizados y están ya súper bien y tengo muy buenos anuncios y tal, pues después me vengo a hacer cambios en segmentación, a hacer testear segmentaciones, pero siempre después de tener los anuncios ya optimizados. Y y cuando testeamos un anuncio, testeamos muchas cosas del anuncio. ¿Eh? Para mí, este es el orden de importancia de qué testear en los anuncios. ¿Vale? Para mí lo más importante, y esto lo voy viendo tanto en Public como en todos los embudos, ¿eh? O sea, testear los ángulos, es decir, eh, cómo enfocas el mensaje que le vas a dar al cliente. Por ejemplo, yo qué sé, mm, dependiendo en campañas que tenemos, pues en campañas de formación en impuestos, ¿vale? Que tengo por ahí, pues puede ser un ángulo puede ser, pues en el miedo a las multas, ¿vale? Otro ángulo puede ser en la formación para ser asesor.
Otro ángulo puede ser en que eres un inversor y quieres optimizar tus impuestos para mejorar tus inversiones, ¿vale? Pues el ángulo de inversor es uno, el ángulo del miedo a las multas es otro, ¿vale? Y el ángulo de ser asesor, por ejemplo, ángulo para asesores financieros, que sería otro, pues serían tres ángulos. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes es el ángulo, que es un poco hacia cómo planteas a quién vas a ir a ver, a quién vas a ver. Esto, para mí, es lo que más afecta a todo el resto. Entonces, para mí es lo más importante. Y comprobando qué ángulos son los mejores, porque todo el resto va detrás. ¿Vale? Entonces, probar unos cuantos ángulos de por dónde vas a atacar al cliente, qué es el mensaje que le vas a decir, por dónde enfocas, por un miedo, o ¿vale? ¿Qué miedo atacas? Y eso para mí es lo más importante. Después, el formato y la estructura del anuncio, tanto el contenido de dentro del anuncio, ¿vale? Como el formato, si es un vídeo, si es una imagen o incluso también aquí ya tenemos cosas como vídeo, imagen, secuencia de vídeos, ¿vale? Contenido flexible porque ya tiene opciones de anuncios que puedes tener varios vídeos en contenido flexible y ahí está en el formato de anuncio. Aquí es donde ¿vale? Para mí la segunda parte importante del testeo es el contenido, el formato de anuncios. Es un vídeo, una imagen. Ahí hay diferencias muy grandes. A veces los vídeos te van de maravilla, ¿vale? O las estructuras de los vídeos. Dentro de los vídeos, luego también la estructura que tengas en el vídeo. Hay estructuras que funcionan muy bien, otras que no. Y hay otras campañas que lo único que te funciona es una imagen bien estructurada, ¿vale? O sea que por ahí va el segundo, por importancia, para mí los resultados, la segunda es esta. Después ya me iría a testear pues los titulares que pones en los anuncios. Después ya me iría a la primera línea de copy, la que se lee cuando antes de hacer clic. Después ya testearía el resto del copy y finalmente, por importancia, si queréis, testearía pues el CTA. Pero yo, o sea, no empezaría testeando el CTA y voy a cambiar CTA a ver si mejora. Yo antes optimizaría esto, haría test con los diferentes ángulos. Cuando tengas un ángulo que te funcionan bien, después con ese ángulo que ya funciona, pruebas varios formatos. Después, con formatos que te funcionan, optimizas los titulares y ir haciendo así, ¿vale? Porque a veces lo hacemos al revés, a veces cambiamos todos los copies y realmente el copy no le llega nunca a nadie porque el ángulo no le ha encajado y no, ni mira el copy, ni hace clic, ni lee, ni nada. Entonces, para mí la importancia en la de ir testeando es esta, ¿vale? Y, y como último mensaje así para hablar de testeo, ¿cómo, cuándo validas un anuncio? Según más o menos, y estas son las estructuras en las que yo tengo para validar un anuncio. Normalmente, o sea, yo para validar un anuncio como mínimo lo dejo de 2 a 5 días funcionando. Si no lo has dejado un mínimo, difícil dar un anuncio por bueno, ¿vale? Que el gasto, ¿vale? Normalmente, si gastas menos de 30 euros en general, es como casi imposible validar un anuncio. O sea, 30 euros independientemente del coste por adquisición objetivo, ¿eh? 30 euros como mínimo. Si no hay 30 euros de gasto, es que no, ahí no hay nada. Ahí no ha habido suficiente movimiento para nada. Y después, en función de tu negocio, del coste por adquisición objetivo, ¿vale? Del coste por crear un cliente que tú tengas como objetivo de negocio, pues, ¿vale? Como mínimo gastarte, ¿vale? El coste que te cuesta el cliente. Porque si sabes que te cuesta 10 euros conseguir un cliente y un anuncio no lo has cogido ni 10 euros o 50 euros, porque el coste de adquisición puede ir 100, 50, 150, depende del cliente, pues yo para validar como mínimo el coste de adquisición. ¿Eh? Y después un anuncio, si ya en 7 días no lo has validado, fuera. Yo tener más, la validación tiene que ser rápida. La validación, los testeos, aquí la idea es que los testeos tienen que ser rápidos. No puedes estar testeando semanas y semanas. Cada vez que haces un testeo, pues testeas. En una semana tienes que hacer un test y darlo por cerrado y hacer otro y abrir otro. ¿Vale? Porque si no, te estás gastando mucho dinero en testeo y lo que tienes que hacer es gastarte dinero en después. El dinero lo tienes que invertir, no puedes estar invirtiendo en hacer test mucho más de 7 días porque ya es como tirar el dinero. Yo creo que por ahí no hay más, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí.
la clase de hoy, ¿eh? O sea, el tema de cómo tener la estructura bien de las campañas y cómo hacer un test, qué tener en cuenta al hacer el test y cómo le anuncio, ¿vale? Y poco más. Hasta aquí la clase de hoy. Dejo de grabar.